Ahora sí viene el cuarto estado, que es Nuevo León. Ese enfrenta un déficit de 156 millones de pesos, más los líos que trae internos. Bueno, le quiero agradecer enormemente a la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Querida consejera, como siempre, gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Ya sé que te desvelamos un poquito, pero gracias. Pero feliz de estar aquí. Te lo agradecemos mucho. Y también al doctor Luis Pereda, él es consejero de la Barra Mexicana de Abogados. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estuvo lo de ayer? ¿Renunciaron y ya o cómo estuvo? Pues renunciamos. Bueno, déjame decir, Luis formaba parte del Consejo de Selección. Comité de Evaluación del Poder Judicial. Es correcto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues todos los integrantes, los 5 integrantes, el día de ayer presentamos nuestra renuncia irrevocable e inmediata a un cargo que ya no tenía ninguna viabilidad constitucional de poder trabajar para lo que fue electo. Bueno, ya no había capacidad de maniobra de nada, ¿no? Capacidad de maniobra había, lo que no había era una salida jurídica sin desacatar una de las dos resoluciones, o amparo o Tribunal Electoral. Y luego empezaron a avisar y anunciar que podrían tomarse medidas, ¿no? Es correcto. Entonces ustedes los colocaron, Luis, contra el espalda y la pared. Bueno, a ver, ¿qué les parece si entramos primero? Consejera, sé que no es todo es de tu ámbito, pero digamos, no está tan directamente en algunas cosas. A ver, ¿cómo ven lo que está pasando? ¿Cómo ven el proceso? Porque ha habido debates de verdad riquísimos en el instituto, otros han sido de toma y daca, pero a ver, ¿qué ven? Y lo mismo te preguntaré, Luis. A ver, echemos a andar la conversación con eso. Pues mira, estamos ante un proceso inédito. O sea, no hemos visto algo así en ninguna otra parte del mundo. En los otros países donde seleccionan alguna parte de sus jueces, ya sea en Estados Unidos, en Bolivia, en Suiza o en Japón, ¿no? Son de diferentes estilos, no lo hacen como lo hacemos en México. Entonces esto va a ser inédito, no hay referentes, eso por un lado. Por otro lado también, esto se vuelve una lógica distinta de elección. Porque cómo se había creado hasta nuestro marco electoral, todo esto tenía una lógica de otro tipo de elección. Tener esta reforma nos lleva a hacer no solo a replantearnos la elección, porque nos cambia hasta la lógica. Por ejemplo, nosotros pensamos, en junio era muy simple, una persona, un voto, ¿no? Y ahora tenemos que pensar que el 1 de junio, si quieres votar para la integración de la Suprema Corte de la Nación, que ahora tendrá 9 integrantes, cada persona puede votar por hasta 5 mujeres y 4 hombres. Es decir, tu voto ya no es solo para una persona, puedes votar hasta por 9 personas. Entonces, a ver, esa déjale nomás para que la vea el público. Esta es muestra. Esta es una muestra, así será la boleta para la elección de la Suprema Corte. Con la nueva estructura, pues serán 9 integrantes. En el decreto nos decía, podrás votar hasta por 5 mujeres, no nos dice, y 4 hombres. Entonces, ¿cómo estamos resolviendo aquí? Tienes la lista, por un lado, la lista de mujeres, con el poder que las nomina, ya puede ser judicial, ejecutivo, legislativo, bueno, aquí obviamente vamos a tener que revisarlo. Y también viene un numerito, que es el que tenemos que escribir aquí, para hacer tu selección de hasta las 5 mujeres y 4 hombres. Esto no lo habíamos vivido en México antes, pero además así va a ser con estas 6 elecciones. Tienes, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina, ¿no? Aquí ya no es una persona un voto, sería una persona y hasta 5 votos, ¿no? Porque está integrado el Tribunal de Disciplina estará integrado por 5 personas, 3 mujeres, 2 hombres. Eso también lo pusieron en el decreto y entonces así lo vamos a presentar a la ciudadanía, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, se integra por 7 personas, pero solo se van a elegir 2 este 1 de junio. Entonces, esta boleta tendrá también, vamos a elegir a un hombre y a una mujer, y en un lado tenemos a las mujeres y en otro a los hombres. Oye, todos tienen a la izquierda, que es quien lo postula. Sí, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Sí, y esta es otra de las diferencias, ¿no? Porque cuando hablamos de todo, en procesos electorales, digamos, comunes, ¿no? Todo el proceso de registro, todo eso lo hace el INE. Aquí no lo hace el INE. A nosotros el Senado nos va a dar el 12 de febrero una lista
y nos dirá, esta es la lista de las personas, ya nos dijo cuáles cargos, porque es importante también recordarle a la ciudadanía que este 1 de junio no se va a renovar todo el Poder Judicial, solo algunas posiciones. Entonces va a estar muy interesante porque, por ejemplo, la Sala Superior del Tribunal Electoral ahorita está funcionando con 5 magistraturas, tendrá 2 nuevas electas con voto. Para el 27 habrá otra elección, ¿no? Lo que sí se va a renovar, por ejemplo, en el Poder Judicial Electoral. Entonces, México es uno de estos pocos países que tiene un Poder Judicial Electoral, que tienes una sala superior a nivel nacional, 5 salas regionales, 1 por circunscripción, esas sí se renuevan. ¿Y un tribunal? Y un tribunal estatal electoral, esos no los vamos a renovar, nada más. A ver, sigamos de... Y entonces, esa es otra. Y luego tenemos también aquí las dos, a nivel, digamos, a nivel estatal, para bajarlo, ¿no? Estos serían a nivel nacional. A nivel estatal tenemos las magistraturas de circuito. Aquí está buenísimo porque vamos a hablar de la geografía judicial. Nuestro país está dividido, tiene una geografía judicial donde hay 32 circuitos judiciales. Tenemos 32 entidades, tenemos 32 juntas locales ejecutivas del INE, pero geográficamente no coinciden. Ajá. O sea, son 32, pero, por ejemplo, tienes el caso de Veracruz y Tabasco. Hay una parte de Veracruz que es parte del circuito que está en Tabasco. Tenemos este otro caso de Sonora y Baja California, Durango y Coahuila. Sí. O sea, hay tenemos 6 estados, 6 circuitos que tienen 2 estados. Entonces, algo que tuvimos que hacer en el INE para poder garantizar que nosotros, armonizar esa geografía, y a nivel estatal, si tú vives en la Ciudad de México, pues tendrás las candidaturas de los circuitos de la Ciudad de México. También, y aquí se viene un poco más, parte de la necesidad que nos vamos a tener que platicar, porque resulta que tienen especialidades. Y aquí en esta boleta verán que tiene también quién los propone, y viene aquí una serie de colorcitos, y estos colorcitos, y así que aquí les vamos a traer pero sí se ven, sí se ven. Tienen estos colorcitos, te va indicando qué especialidad vas a votar y hasta cuántas personas. Esto es a nivel de, digamos, estatal, ¿no? De magistrado. Y luego tenemos lo que sigue, que son los distritos judiciales. Ay, ya estoy los distritos judiciales. El país tiene 429 distritos judiciales, ¿verdad? Más o menos. Sí. Tenemos 300 distritos electorales. Entonces tuvimos que hacer una subdivisión para poder ajustar la geografía electoral y facilitar que en tu distrito tú puedas votar de manera más simple. Entonces, pero esto responde a una lógica de población, de una serie de cosas que vamos a ir explicando. Entonces, también, y esta boleta va a ser diferente para cada uno de nuestros distritos. Tenemos casos, por ejemplo, en Colima, que es un estado que el circuito es pequeño, electoralmente también es pequeño, por ejemplo, ahí solo habrá un distrito judicial electoral, aunque sean 2 distritos electorales por el tamaño de los jueces. Entonces, esa es parte de una división que tuvimos que hacer, porque también decía, esto no los tenía, si cambiaba la geografía electoral, eso lo tenía que hacer el Consejo de la Judicatura, tenía hasta diciembre, no se cambió esa geografía, y entonces nos vamos a ir con este. Entonces, aquí se viene uno de estos retos, porque tienes este decreto, la geografía, la realidad, y cómo traduces eso para que la ciudadanía pueda emitir un voto, y así es como lo hicimos en el INE. 6 boletas, y ya estaremos platicándoles más cómo ejercerlo. Yo pienso, digamos, sin echarle leña a nada, porque va a estar muy complicado. A ver, cerremos con Sí, esta es les decía, esta va a ser la boleta para también, aquí va a cambiar según la región donde vivas, la circunscripción son 5, y aquí vamos a elegir a 2 mujeres y a un hombre. Entonces, ustedes ven que yo estoy mostrando boletas que media carta, esta es media carta y esta es tamaño carta. ¿Cuál es la diferencia? Si tenemos hasta 64 candidaturas van en media carta, si tenemos más de 64 irán para que puedas, incluso para que las puedas ver, para que puedas leer los nombres y facilitarlos. Sabemos que vamos a hacer mucho trabajo para contarles y familiarizarnos con las boletas y podamos ejercer nuestro voto. A ver,
¿Cómo ves las cosas, Luis? A ver, cuando digo cómo ves las cosas, quisiera como un poco, digamos, el INE está haciendo lo que tiene que hacer. El INE está haciendo su chamba. El INE está haciendo lo que puede hacer, ¿no? Sí, lo Dadas que puede las hacer. circunstancias. Sí. Y eso ya empieza a marcar no sé si ellos lo el piensen, terreno. pero sí creo que es lo que pueden hacer. Adelante, Luis. Y esto ya empieza a marcar el terreno. A ver, yo lo veo, y probablemente tú coincidas conmigo, innecesariamente complejo, innecesariamente inédito e innecesariamente improvisado. Es decir, es un reto, por supuesto, cualquier reforma constitucional y cualquier nuevo proceso lo haría. Una simple elección, digamos, ordinaria de diputados, senadores, presidente, que ya tenemos experiencia como país en ello, es un reto. Lo que se está haciendo ahora me parece que lleva un daño terrible en la certeza. Pues, la consejera lo ha intentado explicar muy bien en pocos segundos, y toma tiempo y no es sencillo. No la es tan versión fácil. oficial de la titular, de la consejera presidenta del INE, es que toma casi 10 minutos ir a votar a una casilla. Es decir, 6 personas adelante de ti significan 1 hora. 12 personas adelante de ti significan 2 horas. Pues ahí el reto ya está enorme. El propio INE ha solicitado en más de una ocasión ante la Cámara de Diputados el presupuesto de 13,000 millones de pesos. Lo hicieron después con la propia Presidenta de la República, ese dinero no existe y el INE ha dicho, bueno, vamos a reducir gastos, costos a través de reutilizar, reciclar papelería o material electoral, etcétera. Es decir, no es la elección, con todo respeto, de un presidente vecinal, un representante de manzana, no es eso, es un poder, el poder judicial, no solo en el ámbito federal, sino en el ámbito local. Y lo estamos haciendo innecesariamente complejo, innecesariamente inédito e innecesariamente improvisado. ¿Qué cosa buena puede salir de ahí? Por supuesto que a mí me encantaría que saliera muy bien, me encantaría no tener razón, me encantaría decir, caray, soy una persona extraordinariamente quisquillosa, pero todo va a salir bien. Por el contrario, amparos, suspensiones, JDC, lo que vimos, lo que mencionabas tú, que sucede hoy en el Senado con el Tribunal Electoral, que dice, pues, aunque la Corte ya admitió la solicitud de resolver la controversia entre hacerle caso a las suspensiones de amparo o hacerle caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral ya decidió, con base en no sé qué Constitución, darle esa facultad al Senado, violando la Constitución. Sacaron una interpretación que es todo menos literal, y el propio transitorio de la reforma judicial dice que no se puede ningún otro tipo de interpretación más que la literal. Es decir, inventando, sobreponiéndose a la adversidad en el momento. ¿Qué cosa buena puede salir ahí? A ver, déjame preguntarte, lo pregunto en el pleno desconocimiento de las cosas, ¿tiene el Tribunal Electoral atribuciones para decirle y exigirle al Senado que tome el trabajo que ustedes estaban haciendo? Yo creo que no. Es más, todo empieza desde algo mucho más simple. ¿Tienen facultades los poderes legislativo y judicial para decidir no hacerle caso a unas suspensiones de amparo? Pues yo creo que no. Todo nuestro sistema jurídico estaba construido bajo a pesar de que tenemos en cierto sentido una nueva constitución en muchos de esos aspectos y que la reforma de alguna manera ya había sido aprobada. Sí, pero a ver, el amparo sigue existiendo. Es que ese precedente es tan terrible como ahora cualquier autoridad municipal, estatal o federal que considere, que opine que ese amparo no le gusta, que esa suspensión no le gusta, pues va a decir, no, yo no la voy a acatar. ¿Y qué va a hacer? Pues solo voltear a ver los precedentes inmediatos de los propios poderes legislativo y judicial, legislativo y ejecutivo. Eso es terrible. El propio Tribunal Electoral sabía eso y no le importó. A ver, aquí la pregunta es, ¿cómo le van a hacer? Que es uno de los... bueno, primero, ¿hay una de redistritación o no? Ya sabes, que se ha mencionado. Bueno, es que aquí yo creo que una de las cosas, es importante aclararle a las personas, porque también están hablando como si esto fuera, estuviéramos hablando de cirugía de cerebro. No, esto es una elección, va a ser muy simple, en el sentido de que tienes una institución con mucha experiencia. O sea, cuando todos están confundidos, bueno, nosotros tenemos buenas noticias. Hoy empezamos, o sea, la respuesta, por ejemplo, para nuestros capacitadores y supervisores electorales, hoy ya los estamos contratando. O sea, tuvimos muchos más solicitantes, por supuesto que sí, pero además tuvimos que ajustar los salarios. O sea, aquí hay una cosa, porque este proceso va a suceder
aquí ya vimos que esto va para adelante y creo que sí debe ser importante, ¿no? Porque aunque nos dicen, lo están haciendo complicado, pero lo estamos haciendo posible, porque la tarea para nosotros es hacerlo. Nosotros nos toca implementar eso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y aquí sí es importante recordarles, estamos contando con todas las medidas de seguridad, de integridad, para que el proceso sea íntegro. Con los estándares que estamos acostumbrados. ¿Que va a ser nuevo? Claro, va a haber otras innovaciones que vamos a encontrar. Estamos aquí, es cierto, ¿no? ¿Nos hubiera gustado hacerlo diferente? Sí, pero estamos en este momento, estamos en esto. Y otra cosa, yo creo que sí es importante invitar a toda la ciudadanía a que se apropie de este proceso. Yo creo que también puede ser una oportunidad para todos, y creo que aquí se está abriendo una gran oportunidad también para todas las personas que tienen esta experiencia y que son juzgados y que así como el magistrado, para que nos ayuden también a entender qué es el Poder Judicial, qué hace la Suprema Corte, por qué una magistratura de circuito, qué significa eso, por qué magistrado, ministro, cuál es la diferencia, por qué circuito. Y creo que esa parte la tenemos que hacer entre todos para tener esa claridad, porque hay cosas que nos gustaría que fueran diferentes. En este momento no van a hacer, tenemos aquí este compromiso porque nos va a involucrar a todos y a todas, y creo que aquí sí tenemos que hacer, con todo lo que nos lleva, porque no es un asunto de Estado, es nuestro país, es la estabilidad de nuestro país, va más allá de lo que quisiéramos, y obviamente eso nosotros lo vemos desde la organización que nos toca, ¿no? Y que vamos a hacerlo con la ciudadanía. Entonces, sí, estaremos haciendo todo, y por eso agradecemos muchísimo a Ruta Judicial que nos invita a hacer este ejercicio de ir explicando el proceso, porque efectivamente necesitamos mucho tiempo para platicarlo. Para platicarlo y hacerlo. Sí. A ver, ¿cómo ves las cosas, Luis, en este sentido? Sobre todo también, a ver, yo te voy a decir, a mí lo que me preocupa un poco, yo creo que hay, de manera, la verdad que lo digo, no soy quien para hablar de mí, pero genuino, lo digo con convicción, es que nos vaya a salir peor el remedio que la enfermedad. Ese es un asunto que inquieta respecto al Poder Judicial, sobre todo porque, por ejemplo, si el Poder Judicial no tiene un número importante para hacer una insaculación, están los que están inscritos, y entonces el criterio de idoneidad se puede perder. Entiendo que esa no es cosa directa. Sí es y no es. Sí es y no es, ¿no? A ver, ¿cómo ves las cosas, Luis? Se dice, lo hemos escuchado en varios lados, en varias conferencias, en varios foros, esto va para adelante. Y yo siempre que escucho eso me pregunto, ¿al costo que sea? O sea, cuando alguien se sube al coche y tiene la intención de ir del punto A al punto B, pues toma las precauciones mínimas, ¿no? Las llantas, el motor, el aceite. Pero si sucede algo en el camino que no tenía previsto, pues el sentido común suele sugerir, pues detente, no es al precio que sea, no es al costo que sea. Se dice, es nuestro país, y estoy de acuerdo, es nuestro país, precisamente por eso deberíamos de hacerlo con muchísimo más cuidado. Jueces de distrito, magistrados de circuito, tribunal, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral, Sala Superior, sus 5 salas regionales, Suprema Corte. ¿De verdad era necesario hacer todo al mismo tiempo? Se dice que se invita a la ciudadanía para que se apropie del proceso. Es una gran idea, pero creo que el que empezó a robarle a la ciudadanía ese proceso fue el propio Congreso de la Unión, cuando legisla fast track, cuando legisla en la madrugada, cuando el Senado dice esto sale. Parece que fue hace 4 o 5 años, pero en realidad fue hace muy poco, cuando en el Senado cambios de último minuto de senadores, de partido, de gente enferma, gente que estaba aparentemente retenida, etcétera. Y eso es al precio que sea, eso es lo que nos merecemos los mexicanos en una materia que es tan sensible, que costó literalmente sangre, sudor y lágrimas como el electoral, hacerlo así al costo que sea, sin ningún estudio previo. Tú recordarás que esta iniciativa, la iniciativa que detonó en esta reforma, se presentó un 5 de febrero. Antes de eso, el 4 de febrero, ¿cuándo se había platicado en este país como una posibilidad? Los foros, las discusiones no sirvieron de absolutamente nada, nada más para entretener a las personas. Qué buenas ideas que se dieron en esos foros fue retomada. Me parece terrible que se lleve al país al costo que sea, al grito de esto va porque va. Bueno, a ver, para ir cerrando, bueno, primero, por lo pronto, lo que nos presentaste, consejera, digamos, ya está aprobado en la
general, ¿o no? ¿Está aprobado en lo general? Ahí está el agua. Porque, digamos, ¿serían incluso estos colores? ¿Sí? Bueno, hay para que la gente vea cuáles son los colores de las... Esta es una muestra. Algunos no están sido van a ser aprobados mañana, decías, ¿no? Estos dos, el de juezas y juez de distrito, magistrados y magistradas de distrito, de circuito. A ver, ándale, para que sigamos. A ver, yo te preguntaría, ¿a dónde vamos? Ese es el asunto. ¿A dónde vamos? De aquí hacia dónde nos dirigimos. A algo que le va a salir muy caro al país. Insisto, la materia electoral no es una materia más, es una materia que nos ha dado rostro, que ha costado realmente generaciones construir para que la gente en términos generales pueda ir a una elección y decir, yo creo que mi voto se va a contar por ciudadanos, personas como yo, y el resultado voy a confiar en él. Eso es relativamente nuevo y ahora parece que queremos jugarnos eso en, pues déjame decirlo así, en una ocurrencia que se presentó un 5 de febrero y que no se ha discutido con suficiencia. Un ejemplo, estábamos acostumbrados como país a tener dividido el país en distritos electorales y uno sabía cuál era su distrito electoral, sabía quién era su candidato. Y en el plano de la judicatura, en el plano jurisdiccional, había circuitos judiciales. Bueno, ahora tenemos una mezcla y ahora tenemos circuitos electorales judiciales, que como nos han explicado es nuevo, no se ha aprobado en campo, solo en un mapa, en una hoja de papel, y que esperamos que funcione muy bien. Pues no, es que no estamos hablando de comprar cacahuates, estamos hablando de elegir jueces. A ver, para ir cerrando, ya, a ver, lo que decía es que algunas no se han aprobado, pero ya están aprobadas en comisiones, y nada más lo muestro porque va a ser muy importante también, pues que nosotros todos vayamos viendo, incluso una pregunta, ¿cómo determinan los colores? Ahí un diseñador dice... ¿Por aquí va o qué pasa? Bueno, es que no sabes, ha sido todo un ejercicio para llegar a este diseño. Pasamos por todas las ideas. Llegó un momento en que pensábamos si tenemos que mandar como libros con todos los nombres. En fin, ha sido todo un proceso. Y entonces lo que les podemos decir, estas cuatro ya están aprobadas. Y los que nos faltaban, mañana las vamos a aprobar en el Consejo General. ¿Pero están aprobadas en comisión? Porque es la de juezas y jueces de distrito, magistrados y magistrados de circuito. Exactamente, porque tuvimos todo un debate, ¿no?, de cómo facilitamos la información. Y también, mira, es que aquí este es un proceso, cada quien nos toca hacer lo que nos toca hacer, ¿no? No, pero como dice, lo que puede hacer, a mí me parece que lo que dice Luis, ¿no? Tienes razón, estamos haciendo, y también lo que le estamos obligados, y obviamente yo creo que algo que también es importante es que todo este trabajo que estamos haciendo, claro que tu voto va a ser contado por la ciudadanía, o sea, claro que, porque todo ese trabajo, o sea, nosotros con todo este debate sabemos que es necesario, que hay muchas reflexiones, que hay cosas que nos hubiera gustado, pero estamos en esta realidad con la obligación de organizar este proceso. Y sí, estamos tomando esas medidas para poder garantizar que tú vayas a tu boleta, a tu casilla, que tengas tu boleta, que se cuente bien, que se reflejen los resultados. Y obviamente, ¿no?, esto, si va a ser la solución, no lo sabemos. Va a haber más vacantes, porque es importante decirle a la gente, no se van a renovar todos los juzgados. Entonces va a haber algunas complicaciones, porque si en algunos votan 2 o 3, en fin, hay una serie de cosas que tenemos que ir aterrizando, pero que el proceso lo vamos a hacer, y con la ciudadanía, eso estamos en eso, y estaremos informando los detalles para que estemos más familiarizados de qué vamos a encontrar el día de la jornada electoral. A ver, híjole, son de esas cosas que estamos muy lejos todavía, digamos cerca lejos, diría Plaza Sésamo. Ya sabes, aquí en junio, sí. Es el primer domingo de junio. Sí es. A ver, ¿tú crees que para cerrar, ¿tú crees que la población se anime o no se anime? ¿O qué mecanismos estarán de por medio, qué resortes tendrán que ser utilizados para que la población se anime? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a cualquier elección de personas juzgadoras o de diputados o de senadores es que efectivamente la gente vea eso como algo propio, no como algo ajeno, que lo vea como su elección. Yo creo que hasta ahora no se ha logrado eso y no estamos cerca de lograrlo. Simplemente respecto a las boletas electorales que nos ha mostrado la consejera,
son complicadísimas, hay que ser honestos. O sea, hay una serie de información ahí que no estamos acostumbrados en boletas ordinarias. Oye, y perdón, no lo digo en mérito del instituto, y lo que ha hecho el instituto para hacerlo más como está, imagínate, ¿no? Sí. Ha habido videos, ustedes los han visto, donde con ciertos conteos tarda uno 20 minutos en entrar y salir de la casilla. Insisto, quedémonos con la versión oficial que son 10 minutos. Es decir, hay una serie de cosas. Perdón, para serte preciso, Guadalupe Tadei nos dijo 9 minutos y medio. Sí, pero en una elección local es importante, te tarda 7 minutos. En hacer tu voto. En llegar y hacer todo tu trámite, o sea, también hay que ponerlo en perspectiva. O sea, esta cosa de decir, ¿se van a hacer 9 minutos? Sí, seguramente, pero hay gente que también, o sea, ordinariamente, en promedio, se tardan 7 minutos. 7 minutos en boletas que se conocen, en procesos que se conocen muchísimo más simple que es tachar una casilla. Ver, esto no es eso. Pero es que aquí la información es de cuando entras a la casilla te identificas y sales a la casilla. Ese es el ejercicio que hicimos. A ver, nada más para cerrar, le decía yo a la presidenta el otro día del INE, digo, ¿qué va a pasar la noche del domingo de la elección del Poder Judicial? ¿Qué supones que pueda pasar? Bueno, ella nos daba así algunas, van a tener que salir el INE. Vamos a tener varias cosas, porque el conteo esta vez lo vamos a hacer a nivel distrital. Vamos a tener varias innovaciones, vamos a estar transmitiendo todos nuestros cómputos distritales, van a estar disponibles en YouTube, los vamos a poder transmitir. Un poco como PREP. Como PREP, pero también vamos a tener un sistema de conteo donde te va a ir reportando, ¿no? O sea, tú lo puedes ir viendo por distrito, te va a ir apareciendo resultados. O sea, claro que si vamos a estar en condiciones de ir dando resultados, obviamente no de las 6 elecciones, estamos haciendo proyecciones para estar en condiciones de dar resultados primero de la Suprema Corte y la Sala Superior. O sea, estamos ahorita proyectando para dar resultados. Entonces, lo que va a pasar ese día es que el INE estará informando y estaremos transmitiendo nuestros cómputos. Sí. Dice Fernández Noroña que pasaron, el senador, que pasaron lo que iba a ser la insaculación del viernes, por las razones que se quiera, digamos, por el Poder Judicial, cuántos candidatos pudo, qué selección pudo hacer, en fin, que está todo eso en cuestionamiento. Dijo que calculan que se les va a llevar como 10 horas todo lo que van a hacer el día jueves. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que 10 horas es suficiente para hacer una evaluación de idoneidad de los candidatos? Y es que además hablamos de la elección porque es lo más visible, por supuesto que es lo más visible. Pero hoy en día el Poder Judicial está en medio de otra reforma, la laboral, y parece que se olvidó. Y además está en medio de otra reforma, la de oralidad en materia civil y familiar, que también es nacional. ¿Cómo, en qué parte va a funcionar eso? O sea, bueno, Luis, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Consejera, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos.